Mano, acá, Joaquín, mano, ya checa, ya está mis también, que pasa, Waka con Nacho, y mano, la caja, avanzado mucho, Joaquín, profesor, con el programa, mano, que eso la checa, allá piñe con caja, la pantepa, marcan terpa, y funcionario con la paz, y ministro de paz, mano, ahí, que hecho a Runaka, como el único insecto, mano, ya buscan. Uliko punaka mana cia quechua tsukayam punaka ardeya quechua tia amnesh uti pamungano atracto itigam teno yeta kia protesh que wata kuna evare karu te kuna ma na educación na alta suna wa una sun mana ita kuna taka te kam japan ti ya na panakunan kam kuna pil uya pa wa ne grani chao mana yete ka Manera voy a echar, pero voy a echar aquí camis también, ¿no? Aumi Humberto imane me tapuriaca porque cayan uco profesor tam palaria área ushayos kana capti chenamia yapan ta correr conki yapan ta contestar conki manam champas para contestar con ministro mkega entonces cari manam musianzo. Entonces se evalúa con anam se ricari kayanki musiari kayanki que palecho pues allí palayan chachay recho allí kayan y manota se entonces serio como tapura Humberto y manota canan rique kanki que cachon se conata más cuyacha que escuela cho y manota se norma kunania puntualmente ya escuché ya ari un chon kan ukuna upurwa equipo de evaluadores Luis Can un comisión de especial conforme que hecho algo que te te calificar no cada prueba pero rubricaba no un criterio tan tewan y te firman te calificación no calcula el resultado de un sistema binario, y reclamo que tenga te prueba ya te registran te tipis de no va para mandar acuerdos que resultaron o tipis de profesor cuando ya chanto y mando para avan intermedio avanzado buscar registrar tu prueba ya te cutipan más un adicción pero cuando aquí equipo de evaluadores misma tengo una mecánica esta cuando no es un ministerio no equipo de evaluadores misma Humberto que mana hay hechas con ataca Ministerio de Educación que capacitanco o que kikin profesor kuna yaku que ya chaquita mona capacitación kuna ashi ya queda cero calificante manda castellano segundo línea de base de eso música también ma exaction carros marcan cacho que hecho una pequeña tipo pen exaction típica exaction ma adiación o sea exaction avanzado chocan y exaction ma caen intermedio y exaction ma base cucho o ya tenso esta línea de base de general entre profesor kuna allá para sincero callarme básico que profesor con la calle tenga se llaman maní ya panti gobiernan el plan de trabajo dentro y matamulación ministerio pita y matamulación mujer pita y matamulación autoridad que van a cambiar con la puta profesor en particular ya se puede rampa de línea de base ya se hará que cáncer ahora nunca canta poco de no mujer la de trabajo ya para institución como ya la panacura y la tabulación que profesor kuna interior yo vaya rampa se paró se línea de base ya se pitan llamó con más una Ministerio de Educación, Dirección Regional, Gobierno Regional, mujer alcalde con Japán kuna se van intuita o ya rampa. Allá Pashuma Humberto, que Carlos Marcacho, Radio Jaimar para Yarji Callan, que programa la escuela de aire Nishkan. Humberto, no tapu kine keme.
que Carwas Marcantikcho, que provincia de Carhuacho, que zona urbana Nishkancho, kayanmi que instituciones educativas, yachihuaycuna, que choquecan Jardín 70, Atzcahuambrakuna yachacuyan, seno que institución educativa María Auxiliadora, seno ina que institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, seno ina que capital de distrito kunacho, Tincucho, que Acopampacho, Marcaracho, Antacho, Yungacho, Chunca, Huk distrito kunacho, se zona urbana Nishkantikcho. Se instituciones educativas na mana y yekuyashkaraksu mana yekuyanraksu que ibe instituciones EIB nishkanman que instituciones de educación intercultural nishkanman imanirtan mana yekuyansu imataka imanotan ta uyakaramunkiman y mana yekita munayansu musian kansiknopis se instituciones educativas cho wamrakunari kichwata parlayan que yapan markansikunapaka yarpayamun y wayashka. Ma ina mira no rapita pukome ma ina mira tengo no me yancho kampa na tapik na ginan te dire ko kunata te yeso tiko kunata ina misma ide que tamuna yancho kananka au bawiya me au kananka educación intercultural mishan política de estado mishan Japan Perú marca Chacra Escuela Pactis, Singa Escuela Pactis, Costa Escuela Pactis, ya Pampa, ya Pampa. Tienen, ya Pampa, ya Chacoyano, Castellano Cho, Castellano Ca, Inglés Tapilla Chacoyana, pero ya Chacoyana, una isimita, Castellano Suniti. Deberán aprender una lengua originaria como lengua de herencia, Mixpamí. Y para mí, cada que 2017 se Juco, el nuevo currículo nacional, implementa cada carrera que ya tengo el conacho. Ahora, desde enero, en 2017, no, currículo nacional, nuevo currículo nacional, mi jabana. Fecho, con 11 perfiles, Mishan, perfiles de estudiante de educación básica regular, Mishan. Hecho un perfil, el estudiante, ¿no? Maneja, se comunica en su lengua materna y castellano, Mishan. Entonces también en lengua originaria y castellano, ¿ya? Ya para un Perú que antes marcan chocar quechua, Joaquín suyo con nuestro Juximicuna, hay más allá en un caso, tengan, y tengan un perfil canera inglés como lengua extranjera, un perfil can artipa, un perfil can matemática, un perfil can comunicación, pero ya para un Perú marcachona, ya castellano, lengua originaria mixcata. Manatuvierte prisión, Ari que un perfil mixcata incumplicazo. O sea, explicando en castellano, ¿no? Si no implementamos la enseñanza del quechua en zonas urbanas también, estaríamos desatendiendo un perfil que está explícito en el nuevo currículo nacional. Y por lo tanto nuestra educación, o sea, nuestra enseñanza, sin considerar el quechua, sería incompleta, o sea, no sería de calidad. Ahora, por otro lado, si abrimos el debate, ¿no? ¿Por qué no es posible implementar la enseñanza del quechua en las ciudades como Carhuaz, como en las instituciones educativas de María Auxiliadora, las Mercedes? Tendríamos que responder a una pregunta bien sencilla. ¿Es malo que un niño que estudia en estas escuelas aprenda quechua? ¿Es malo o bueno? Si enseñamos quechua, ¿le va a embrutecer? Si es que es así, diríamos, no se puede implementar. Pero si es que le va a ayudar en su vida, le va a pedir más, ¿no? En su proceso de aprendizaje, va a manejar mayor información, va a saber dos lenguas, además que lengua extranjera viene más adelante. Si vemos por ese lado, ganaríamos un montón. Entonces, todas las instituciones educativas ya tendrían que ser incluidos en el Registro Nacional de Escuelas CIE, para que esos niños tengan derecho, no es que no tengan, sino a
accedan, ¿no?, a ese derecho, porque es un derecho del niño que tiene que aprender una lengua, ¿no?, originaria como lengua de herencia. Entonces, no hay motivo, no hay razón, no hay argumentos para decir no se puede implementar educación intercultural en las zonas urbanas. Con mayor razón tiene que implementarse ahí, porque los niños que están estudiando ahí necesitan aprender el quechua para que cuando sean grandes, jóvenes o adultos, no estén como nosotros recién queriendo aprender el quechua. Más bien tengan competencias lingüísticas básicas en quechua para que se desenvuelvan en cualquier área que quieran, ¿no? Soñemos en el futuro podemos tener literatos en quechua, traductores en quechua, ¿no?, profesores bilingües en quechua, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces ganaríamos un montón. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es que cada mujer tiene que hacer una caracterización rápida a todas las instituciones educativas como línea de base y decir cada escuela en qué escenario lingüístico está, es decir, ¿no? Hay 4 escenarios lingüísticos, ¿no es cierto? Entonces, esta escuela está en escenario 1, esta escuela está en escenario 2, y esta otra escuela está en escenario 3, esta otra escuela en escenario 4, así, ¿no? Y decir al final, el total de las instituciones educativas, tantas escuelas están en escenario 1, tantas escuelas en escenario 2, tantas escuelas en escenario 3, tantas escuelas en escenario 4. Entonces, tendríamos base de datos, línea de datos ordenada, para empezar a implementar la educación intercultural bilingüe diferenciada de acuerdo a las formas de atención. Para eso ya se tiene propuestas pedagógicas desde el Ministerio que contempla 3 formas de atención, ¿no? Una primera forma pensada para escenario 1 y 2, donde hablan quechua como lengua materna. En este caso en Carhuaz está en comunidades rurales, ¿no?, donde se enseña en quechua y castellano como segunda lengua. Y en zonas urbanas, donde ya hay niños que hablan castellano como primera lengua, se va a enseñar quechua como lengua de herencia, ¿no? O sea, se tiene que incluir un curso de unas 2 horas semanales para que ese niño tenga la oportunidad de aprender, fortalecer y desarrollar el quechua. Esa es la idea. Y como repito, ganaríamos un montón. Y este chico Humberto, gané camantzonam que tiempo un set no capes está poquita mona y seguro que voy a mandar con está poco ya y ima no se prueba cho que profesor con ima tagarroya ima no se tapuki con acá no tenía más por ejemplo que Nacho escuela hace una oración con la palabra casa. Hace un, ¿cómo se llama? ¿Cómo es ese 1 más 1? Se no se prueba, se prueba, se contenido de la evaluación Humberto. Que cambian el examen con techo. Ajá, techo. Cambian el examen prácticamente. Aumi, imanota techo, cascate. Matemática para, comunicación para, examen. Examen casca. Maya tapito, hecho alumni ya charcus o manacus, ya papu. Aún, examen moral bisca, naman evaluador bisca lima ya no para ya. Y mataksuti, kime peshamu, kime chaparán, ki tekunatao. Y matata que matan de churaya, maconacán, matamurucun, y maray ni conacán, tekunatao. De hecho, tu ya te pido un ring, parlan, ya que tampoco hay nada, ya lo, te llame. Y te he escrito mis cachorros, muy básico, mis generales, ¿no? Nada, también como que línea de base, mis cata, se la napa. Watan, una rajo, evaluación Schumacher, napa, por ejemplo, matemática, no hay mano para un texto de chatín, sin mano para que suma misca para que se según te con acá watan con la campa y wataja ya te cambian te Humberto